Bueno, damos entonces formalmente inicio al encuentro de hoy. Simplemente un poco como decía Julieta, para aquellos que ingresan por primera vez, les contamos rápidamente. Perdón, yo soy Julián Lagen, soy del equipo de la Secretaría Académica, soy el director de Educación a Distancia. Les contamos que la red es un proyecto colectivo de todas las facultades regionales de la universidad, que lo coordinamos desde la Secretaría Académica, con el único objetivo de compartir entre todos y todas las docentes aquellas experiencias que consideran válidas, valiosas para los estudiantes, y bueno, y debatirlas y que todos tengan acceso a experiencias potentes de enseñanza. En el día de hoy vamos a conversar con Mónica Scardilli y con Leandro Simberg-Knopp de la Facultad Regional de Buenos Aires sobre matemática con un título muy sugerente, sobre todo los que no somos del área, que somos de humanidades, nos llamó mucho la atención. Matemática bajo presión es el título que les pusieron tanto Mónica como Leandro a esta charla. Yo les voy a leer rápidamente de qué se trata para no equivocarme. Después tanto Mónica como Leandro profundizan en el tema y en su propia presentación para no omitir ningún dato que sea relevante. Bueno, la charla de hoy se trata de una propuesta interdisciplinaria que se lleva a cabo anualmente en Análisis Matemático 1. Entiendo que desde el grupo de investigación y desarrollo en bioingeniería. Como decía, es una actividad de análisis matemático 1 que propone aplicar los conceptos de cálculo diferencial e integral para analizar datos relevantes vinculados a la fisiología humana, específicamente la curva de presión arterial y su variación con la edad. Se trabaja en equipos con producción escrita, defensa oral y reflexión individual. Es una experiencia que vincula matemática y salud, acercando las ciencias básicas a contextos reales desde los primeros años de la carrera. Esto no sé si Julieta querés profundizar un poco más, pero está obviamente muy alineado a la perspectiva pedagógica que adherimos en toda la universidad. Bueno, les cuento muy rápidamente que Leandro Simberg-Knopp es director del Grupo de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería del GIBIO y representante de posgrados en el Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes por la misma institución, donde desarrolla sus actividades como investigador y profesor adjunto de tiempo completo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva y el Departamento de Electrónica. Asimismo, es miembro del Comité Académico del Programa de Doctorado en Ingeniería de la Facultad Regional de Buenos Aires y revisor del Comité Universitario de Posgrados. Sus proyectos de investigación involucran la formación de estudiantes de grado, posgrado y doctorado y se embarcan principalmente en el modelado de la biomecánica circulatoria, procesamiento de bioseñales y desarrollo de dispositivos biomédicos orientados a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Mónica Scardilli, la especialista Mónica Scardilli, se ha desempeñado como profesora asociada concursadas en las asignaturas de Análisis Matemático 1 y Álgebra y Geometría Analítica de la Facultad Regional de Buenos Aires y como docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ha sido consejera directiva y superior por el claustro docente de la universidad. En la actualidad es consejera por el claustro de graduados en el Departamento de Ciencias Básicas. Dicta cursos y talleres destinados a docentes universitarios y es integrante de comisiones evaluadoras en diversos congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la comisión permanente del EMSI, Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, y de la comisión coordinadora de IPCIT, Ingreso y Permanencia en Carreras Científico-Tecnológicas. Bueno, dicho esto, no sé si Julieta querés agregar algo más. No, darles la bienvenida a todos, celebrar que estamos compartiendo otra vez en la comunidad docente uteniana saberes y que generosamente, en este caso, Mónica y Leandro nos ponen a disposición su experiencia. La dinámica va a ser que van a presentar durante 40 minutos. La idea es que después de estos 40 minutos, 45 como mucho, vamos a dar un espacio a preguntas, que siempre es un momento interesante de intercambio.
con no demorar la charla más de las 4:30, digamos. Vamos a ser prolijos en esto para que todos podamos disfrutarla con tranquilidad. Un comentario más, la próxima charla es en agosto, ya les pasaremos los datos, lo va a dar Mara Papa, doctora Mara Papa, secretaria académica de Venado Tuerto, y también va a focalizar en el modelo de enseñanza centrado en el estudiante y para el desarrollo de competencias, ¿no? Que es lo que nos atañe a todos como comunidad. Así que arrancan Mónica y Leandro. Las preguntas, los comentarios que vayan surgiendo, pónganlos en el chat. Sí, perdón, después iban a coordinar ellos las preguntas porque quedamos así. Quedamos así. No pongan nada en el chat. Cuando llegue el momento ellos nos van a decir. Ustedes dirán, y bueno, no mucho más. Bienvenidos y arrancamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y bueno, y por estar interesados en esta temática. Leandro va a compartir una presentación, así nos organizamos un poquito mejor. Y bueno, les comento que en verdad esta experiencia que vamos a compartir hoy con ustedes surge de un PID-UTN, pero del PID que tiene que ver con actividades interdisciplinarias que relacionan la matemática con otras disciplinas. Justamente nosotros, desde la matemática, en este PID, hemos diseñado e implementado una serie de actividades que relacionaban los contenidos de análisis matemático 1, análisis matemático 2, álgebra y geometría analítica con otras disciplinas. En este contexto, nos conectamos con el grupo Gibio, al que pertenece Leandro, que es un grupo de investigación y desarrollo relacionado con bioingeniería. Y a partir de allí, en conjunto, diseñamos esta actividad que tiene que ver con emplear conceptos del análisis matemático, del cálculo diferencial e integral al estudio de la curva de presión arterial de distintos individuos, sobre todo de distintas edades. La motivación que nos impulsó a desarrollar este tipo de actividad tiene que ver con intentar acercar al estudiante ya desde los primeros años de la carrera al desarrollo de ciertas competencias genéricas que están detalladas en los nuevos estándares de acreditación y en particular en el libro rojo del Confedi. Digo acercar porque somos conscientes que desde primer año intentamos que el alumno comience a desarrollar estas competencias genéricas que por supuesto después va a consolidar a lo largo de la carrera, ¿no es cierto? Por otra parte, justamente teniendo en cuenta el libro rojo, en sus consideraciones generales, hace hincapié como uno de los objetivos principales, justamente como comentaba Julieta recién, la consolidación de un modelo de enseñanza centrado en el estudiante. Entonces, nosotros ya desde los primeros años y de las ciencias básicas, creemos que es importante que diseñemos e implementemos actividades en las que los estudiantes participen activamente, pero además, y desde la matemática también, presentemos problemas contextualizados. Claro, ¿cuál es el desafío? Encontrar problemas que no requieran de conceptos muy complejos para introducir al estudiante, ¿no? Que no tenga que leer una teoría muy compleja para aplicarla. Ese es nuestro desafío como docente de los primeros años. Además, por otro lado, si tratamos de trabajar con problemas reales, sabemos que un problema real difícilmente puede ser abordado por una sola asignatura. Por eso trabajamos con problemas interdisciplinarios. En esta imagen estamos viendo algunos de los conceptos que trabajamos con los estudiantes y que aplicamos a la curva de presión arterial. Fundamentalmente trabajamos con la derivada en un punto,
y su interpretación geométrica como la pendiente de la recta tangente. Por supuesto, como saben ustedes, en la curva de presión arterial son muy importantes los máximos y los mínimos, pero hemos descubierto, por lo menos desde los matemáticos, que son muy importantes los puntos de inflexión también en una curva de presión arterial, ya lo va a detallar Leandro, porque están ubicados en distintos lugares, depende de si la presión, la curva de presión corresponde a un individuo joven o mayor, y también el lugar en el que está ubicado el punto de inflexión puede indicar anomalías. También vamos a trabajar con el concepto de función periódica, y bueno, y cabe aclarar, como sabemos que en análisis matemático trabajamos con funciones, el concepto abstracto, sin anclarlo. Bueno, porque tiene que ser así, ¿no es cierto? Porque después se va anclando en distintas disciplinas, depende de los temas que se vean. Pero resulta muy motivador para los estudiantes presentarlo contextualizado a un problema real. Les quería comentar también, porque me parece que no lo dije, que en realidad esta experiencia la aplicamos a estudiantes de primer año de electrónica, que lo van a tener a Leandro en una asignatura de nivel superior, que por supuesto va a estar mucho más compleja el análisis de los datos biométricos en esa materia de Leandro. Acá vamos por lo que se puede abordar. Otra cuestión interesante que les queríamos comentar es que muchos investigadores de educación de la matemática y muchos docentes adherimos a esta idea, indican que los estudiantes, aún los más avanzados, se muestran renuentes a pensar visualmente. Y a veces, si tienen que resolver una situación gráfica, la abordan desde el camino algebraico, aun cuando sea más compleja. Bueno, las razones que ellos exponen son diversas, pero más allá de eso, lo que nos interesa como en matemática es habituar al estudiante a extraer información de un gráfico. Y en eso es muy importante, bueno, este gráfico que compartimos con Leandro, que tiene que ver con las derivadas sucesivas, la función original, presentárselas, este, porque vamos a ver que en la curva de presión arterial, que después va a mostrar Leandro, se pueden generar las derivadas y ver cuestiones. Entonces, nosotros desde la curva de la derivada primera podemos inferir cuestiones de lo que le ocurre a la curva de la función original. Desde la derivada segunda, lo mismo. O sea, empezar a interrelacionar como para que el alumno comience a pensar gráficamente, a visualizar, a sacar datos, información gráfica. Y cuanto más interesante para ellos cuando lo anclamos a un problema real, esto que no es así una curva cualquiera. Cabe destacar, por supuesto, que la curva de la presión arterial no es una función conocida por nosotros, no es una función que estudiemos nosotros. Bueno, ahora entonces eh, les comentamos que cuando comenzamos a trabajar con esta experiencia, que le presentamos el trabajo a los estudiantes, después vamos a detallar cómo es la secuencia de lo que ellos tienen que elaborar. Nos acercamos los cursos de análisis uno, bueno, de electrónica, nos fuimos a visitar a Leandro al laboratorio de electrónica. Y esto más allá de que lo hacíamos para que él nos aclarara conceptos, porque nosotros le damos un apunte a los estudiantes mínimo, con la teoría mínima de todo este tema del sistema cardiovascular y lo que necesitan para resolver el práctico que les damos, pero además entonces siempre nos encontramos con Leandro para que él nos amplíe si hay dudas respecto de la temática, pero es muy interesante ir al departamento porque el estudiante de los primeros años, desde ciencias básicas, se siente muy alejado de la carrera. Entonces, verlo a Leandro, ingeniero electrónico, en el laboratorio de electrónica, hacerle una serie de preguntas, ellos se sienten más cerca de la especialidad, digamos, ¿no? Entonces eso resultó muy interesante. Seguramente Leandro puede comentar algunas otras cuestiones de estos encuentros que tenemos con los estudiantes. Sí, bueno, justamente es lo que comentaba Mónica, ¿no? La posibilidad de... Nosotros empezamos a ver que esa experiencia era hiper positiva, en el sentido en que los estudiantes se veían como motivados ante la posibilidad de experimentar un poquito el futuro, ¿no? O sea, en qué iba a derivar su actividad, digamos, a qué se iban a dedicar, cuáles iban a ser los desafíos. Ya entrar al departamento era toda una cuestión, ¿no? O sea, vincularse de esa manera. Así que la propuesta
más allá del hecho de trabajar, digamos, con una disciplina quizás totalmente, en principio, desconectada de lo que ellos pensaban era la matemática, se vio enriquecida a sí mismo por el hecho de que pudieran venir a visitarnos y pudiéramos trabajar con ellos. Después les vamos a contar cómo hemos trabajado, porque obviamente partes de las curvas con las que ellos este, trabajan, digamos, para completar la actividad, son adquiridas en el propio laboratorio. Así que para nosotros fue un placer poder generar este tipo de intercambio, sino que sentimos que genera verdaderamente un aporte por esto que comentan mucho los estudiantes, ¿no? Que les cuesta abstraerse y cuando se abstraen después les cuesta conectar. Entonces, bueno, nos pareció sumamente motivador. Así que bueno, un poco como para dar inicio formal, si se quiere, a la charla, como bien comentaba Mónica, la idea fue conectar un poquito lo de aquí a la izquierda con lo de aquí a la derecha, ¿no? O sea, poder proponer una curva que justamente fuera representativa, por ejemplo, del estado del sistema cardiovascular, como es la curva de presión arterial, y poder conectarla con aspectos matemáticos que los estudiantes estaban adquiriendo, digamos, en su primer año de carrera. Así que con eso y esa propuesta, como decía Mónica, la idea fue incluso remarcar, más allá del hecho de que la curva es desconocida, no tiene descripción matemática, ¿no? O sea, hubo un trabajo vinculado a sacar un poco de lado esta automatización que los estudiantes empiezan a adquirir cuando resuelven ejercicios y empezar a enfrentarse con el hecho de que cuando tuvieran que aplicar lo mismo, el mismo concepto, digamos, buscar las mismas respuestas, pero sin tener, digamos, una función predeterminada o una función preestablecida, bueno, eso iba a generar, digamos, un desafío adicional al que ellos venían desarrollando por el hecho de que obviamente quienes iban a primar en ese momento eran las propias definiciones de las herramientas, ¿no? O sea, qué es una derivada y cómo se aplica y entonces cómo podría calcularla de una manera quizás más, eh, si se quiere, un poco más primitiva que la del cálculo diferencial, pero asimismo es igualmente efectiva. Bueno, con la integral pasó exactamente igual. Bueno, entonces la secuencia que le presentamos a los estudiantes para trabajar fue la siguiente. En principio presentamos la temática, eh, armaron los grupos de trabajo ellos mismos, trabajaron en grupo, pero los armaron ellos. Después les dimos el material, este material lo cambiamos bastante a sugerencia de los mismos estudiantes, ¿no? Para que fuese entendible, accesible y no demasiado extenso, como decíamos antes, ese es Ujú, el desafío. Eh, y también les dimos dos prácticos, un TP que tiene que ver con la parte de cálculo diferencial y después ya, una vez que vemos integral definida, les dimos un trabajo práctico menor, con dos o tres preguntas nada más, sobre la parte de integral definida, sobre el área debajo de la curva, que también es, después vamos a mostrar, es un dato de la curva de presión arterial. Después, bueno, ahí entonces siempre hacemos el encuentro con Leandro para aclarar las dudas, después que ellos han estudiado el material en grupo, han discutido las dudas que tienen, con mucho cuidado de no responder en las preguntas del trabajo práctico. ujú, Em, ya en la época, bueno, en el 2020 lo tuvimos que implementar todo esto en forma virtual, después les vamos a mostrar. Y bueno, les damos un tiempo acordado con los estudiantes y ya después ellos entregan las actividades, que las tienen que presentar en forma escrita. Otra cuestión importante, ver cómo elaboran sus propias producciones, cómo las presentan. Y otro factor muy interesante es el de la defensa oral, que es individual. Ellos se presentan en grupo, pero cada uno del grupo hace una defensa individual del trabajo. Nosotros con Leandro leemos los dos, ambos leemos los trabajos que sí. presentan para elaborar las preguntas que les vamos a hacer en función de lo que no está del todo claro en el práctico. Y en esta defensa oral también aprovechamos para hacerle otro tipo de preguntas, ¿no? Cómo se organizaron con los tiempos en el grupo, cómo se organizaron con las tareas en el grupo. Y se complementa esto una vez que terminamos con toda la actividad con una encuesta anónima que se le realiza a cada uno de ellos
Me parece muy importante este punto final, ¿no? De una reflexión metacognitiva, un pensamiento hacia atrás. A veces uno plantea actividades, se terminan, después empezamos con otra actividad y no reflexionamos. Es tan interesante. Ellos hacen una reflexión muy interesante, cada uno de ellos también. Pensar cómo trabajaron en el grupo, qué les aportó la experiencia, hacer, como digo, una mirada hacia atrás. Eso siempre resulta muy interesante para cerrar toda la experiencia, ¿no es cierto? Bueno, este es el material que le damos. Este, Este es el material. Aparte, ahora me acordé que no les comenté que nosotros tenemos un artículo presentado en una revista, ¿no es cierto, Leandro? Cuaderno de Sí, así es. Pedagogía, Ujú. en la que los pueden buscar por la web y pueden leer en profundidad el trabajo, ¿no? Para quien le interesa más en profundidad. Acá está entonces el apunte teórico que les damos a los estudiantes para que discutan en el grupo y vean cómo con esta teoría pueden abordar los trabajos prácticos que les damos. Sí, no obstante, digamos, aclaro, simplemente un aporte Sí, interesante sí, fue que muchos los estudiantes, más allá de tener el apunte, no, tomaron actitudes proactivas, ¿no? O sea, aquellos sí, que no sí, entendían, buscaron en otro lado, es, hubo quienes encontraron nuestro artículo, y sí, sacaron información de ahí, así que también fue interesante ver eso, ¿no? O sea, sí, cómo pudieron arreglárselas o ingeniárselas como para, digamos, saltar esa barrera que implicaba quizás no entender del todo cuál era eh, quizás más la dinámica fisiológica, ¿no? O sea que a veces generaba algunas dudas, pero digamos, no hubo demasiados problemas. Bueno, acá está entonces el trabajo práctico uno, en el que entonces tenemos las curvas de presión arterial de un individuo adulto y de un joven, y sus derivadas sucesivas, primera y segunda, en las gráficas. Y les preguntamos cuestiones sobre el máximo, el mínimo, como les comentaba antes, el punto de inflexión, si es una curva periódica, si es una función periódica, algunos cálculos, comparando las dos curvas, la del adulto y la del joven. Y Leandro seguramente va a hacer un comentario más preciso Sí, respecto de las gráficas. Y después tenemos, una vez que vimos la parte de integración, de integral definida, como bien decía Leandro, esta curva no es una curva con la que se pueda trabajar como las funciones con las que trabajamos nosotros. O sea que el área debajo de la curva que tiene que ver con la presión media, que además la ujú, sacaron con algunas cuentas en el práctico uno, no sale por una integral definida, digamos. Tienen que hacer un cálculo aproximado, como ellos puedan. Y después compararlo con el concepto que hemos visto de integral definida. Y por supuesto, exactamente. este práctico es mucho más breve porque ya fue bastante extenso el uno. Este, Nada más para que integren conceptos. Bien, les voy a contar un poquito cómo es esto de la curva, ¿no? O sea que básicamente es la estrella de la práctica. Y la experiencia viene ligada a lo siguiente. En primer lugar, bueno, los estudiantes se encuentran con que el eje de ordenadas pasa a de ser, se transforma y pasa de ser fx a una magnitud, ¿sí? Una magnitud física, que en este caso es la presión. Y por otro lado, el eje de las abscisas deja de ser x y pasa a ser el tiempo. Y ahí entonces uno puede digamos, diferenciar algunos puntos característicos que tiene la curva de presión, algunos más básicos que otros. El primero de ellos, el máximo, ¿sí? El máximo absoluto, por lo menos el que se diferencia dentro de la curva, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos presión sistólica, aquella el famoso 120-80, a mí no me gusta decir 12-8, pero es el 120-80, bueno, ese 120 es el máximo que alcanza la curva de presión cuando el corazón eyecta, ¿sí? el flujo sanguíneo. Y después tenemos un mínimo también absoluto, que tiene su razón de ser, digamos, no es cero ese mínimo, hay una cuestión de líquido almacenado, que nosotros llamamos presión diastólica, el famoso 80 u 8 que uno encuentra en la farmacia. Seguidamente tenemos también, digamos, un comportamiento que creemos que es uno de los más interesantes de todo, que es cuánto tarda la curva de presión arterial en alcanzar, ¿sí? Un comportamiento cercano al máximo,
Esto se llama ascenso sistólico y obviamente tiene que ver con la derivada. El problema es que la curva no es descriptible matemáticamente, entonces la tienen que estimar. Lo interesante de esto, y cuando nosotros se los contamos, es que el ascenso sistólico se relaciona directamente con la fuerza que ejerce el músculo cardíaco para eyectar la sangre. O sea, tiene que ver con la contractilidad ventricular. Entonces, cuanto más abrupta es la curva, quiere decir que crece más rápidamente. Es decir, hemos cambiado el concepto dependiente de la recta en el punto por tasa de cambio. O sea, cuán rápido llegó al lugar. Eh, bueno, eso da cuenta de ese tipo de comportamiento. Y por otra parte, uno puede hablar de lo que se denomina el descenso sistólico, o sea, cuando el ventrículo empieza a vaciarse, la presión empieza a caer, digamos, la función, ¿sí? En lugar de incrementarse, decrece. Y finalmente, encontrar un punto en donde la válvula aórtica se cierra, ¿no? Y después el sistema cardiovascular termina el trabajo iniciado por el corazón. Este punto se llama incisura dícrota, es uno de los puntos que ellos pueden obviamente detectar a través quizás de la derivada. Hay varios mecanismos como para detectar eso. Tiene que ver obviamente también con cambios dentro de la curva, como mencionaba Mónica. Obviamente acá es el punto en donde el corazón empieza a autoirrigarse, ¿no? Que es el momento en donde como músculo necesita que también le llegue este flujo sanguíneo. Y finalmente encontramos otro tipo de derivada, ¿sí? En el caso de una derivada ya negativa, una derivada que caracteriza lo que se llama descenso diastólico y tiene que ver con esto de que las arterias se hinchan al recibir el flujo y paulatinamente van regresando a su situación original, es como una especie de globo que se desinfla y la velocidad con la que ese globo se desinfla determina si las arterias están lo suficientemente elásticas o no como para ayudar al corazón a cumplir su trabajo. Entonces ahí entra el concepto que nosotros utilizamos mucho obviamente dentro del gibio, que es el de rigidez arterial, y la presencia de lo que se llama resistencia vascular periférica, que es lo que permite que el fluido vaya digamos, perfunda más o menos según cómo esté la cuestión más capilar o arteriolar, perdón. Finalmente hay algunas cuestiones que también es importante mencionarlas, o sea, por ejemplo, que la curva adquiere a veces formas que quizás uno no espera, que están dadas por la presencia de reflexión de ondas, es decir, el sistema cardiovascular es un sistema de cañerías y por lo tanto cada bifurcación genera una reflexión, cada cambio de fase, es decir, las arterias van cambiando en diámetro, van cambiando en espesor, van cambiando en rigidez y además hay bifurcaciones y entonces se genera un comportamiento vinculado a la reflexión de ondas. Y la presencia, como decía Mónica, de una nueva incisura, ¿sí? O un cambio también en la curva de presión arterial, que tiene que ver con la presencia de puntos de inflexión y demás, que se llama incisura anacrótica. Y eso denota, ¿sí? Por ejemplo, presencia de hipertensión arterial, o digamos, las curvas van cambiando, como vamos a ver después, por el envejecimiento propio de las arterias. Entonces, este es un punto interesante para analizar. Hay que ver en los jóvenes, está de este lado, y ya, digamos, en las personas que pasan aproximadamente los 50, 60 o 70 años, empieza a aparecer de este lado, ¿sí? Por cambios estructurales dentro del sistema. Finalmente tenemos la posibilidad de calcular el área sistólica, ¿sí? Que tiene que ver con la demanda, ¿sí? Que el sistema cardiovascular establece respecto del músculo cardíaco, o sea, esto de cuánto la eyección va a lograr en términos de oxigenación de los tejidos, hasta, digamos, el cierre de la válvula aórtica, la presencia de la cisura dícrota, y después lo que denominamos área diastólica, que tiene que ver con la oferta de oxígeno al propio miocardio, es decir, lo que quedó, ahora que el sistema cardiovascular, o precisamente la distribución de los conductos sistémicos está irrigando los tejidos, bueno, se utiliza también ese tiempo para irrigar al propio corazón. Cuando uno relaciona estas áreas, o sea, oferta contra demanda, puede establecer en términos más clínicos cuál es el riesgo, por ejemplo, de una isquemia cardíaca, ¿no? De que haya problemas a nivel del corazón. Bien, bueno, ¿cómo medimos todo esto? Porque a veces no es demasiado sencillo visualizarlo. En términos metodológicos yo les cuento cómo se mide. Obviamente con los estudiantes hemos hecho eso. En primer lugar, lo que hacemos es utilizar un método que se denomina tonometría por aplanamiento, que básicamente es hacer lo que hace, no sé si me voy a ver porque yo estoy viendo la presentación, pero básicamente es hacer lo que hacen los dedos cuando presionan arterias que están superficiales, ¿no? Por ejemplo, cuando nos tomamos el pulso,
nosotros nuestros dedos pueden percibir cómo la presión aumenta y disminuye. Bueno, eso se reemplaza, lo mismo que sucede en el cuello, obviamente, hay varios lugares en donde podemos hacer eso. En la palpación del pulso se traduce a través de un sensor en una gráfica que se ve aquí atrás y eso determina cómo varía la presión a lo largo del tiempo conforme el corazón va eyectando. Como depende de mucho, o sea, depende de qué presión haga yo con el sensor y la profundidad de la arteria y demás, y de cómo captemos esas presiones, la forma de onda hay que calibrarla. Entonces se calibra a través de lo que todos conocemos, el tensiómetro arterial o la técnica de sfigmomanometría, en donde calculamos los máximos y los mínimos de esa curva y después aplicamos una ecuación de calibración como para que la curva quede calibrada en la magnitud que le corresponde. Así que los estudiantes lo que hacen es participar de esa actividad y nosotros los ayudamos a que obviamente a veces se miden unos a otros, a veces nos medimos nosotros, bueno, depende cómo venga la cuestión. Finalmente lo que se obtiene para el caso de los estudiantes es lo que nosotros llamamos onda tipo C o onda tipo Child, porque es una onda característica de las personas de 25 años. ¿Sí? Como verán, tiene una morfología particular, o sea, la presencia de esta incisura que yo les comentaba, que en los jóvenes estaba del lado derecho, o sea, a posteriori del máximo, ya en las personas más adultas, o sea, pasados los 50 años, ya se encuentra izquierda del máximo, tiene que ver con un cambio estructural en la circulación, particularmente con el hecho de que todo en nuestro cuerpo envejece, las arterias también, y como todo material, las fibras elásticas que caracterizaban a la aorta se van rompiendo y entonces la aorta se vuelve más rígida y eso hace que obviamente la velocidad de transmisión de las ondas que se genera en el conducto aórtico aumente y cambie la morfología, es decir, lleguen antes de lo previsto. ¿Mm? Hay una curva, obviamente, de envejecimiento saludable, esto nos pasa a todos, a posteriori de los 30 años arranca, pero también puede ser inducido por la presencia de enfermedades cardiovasculares, es decir, por ejemplo, la hipertensión y demás, que generan efectos de este remodelamiento. Entonces, los estudiantes experimentan la adquisición de este tipo de curva y después nosotros les proporcionamos una curva a contramano, por así decirlo, una curva de una persona mayor que llamamos tipo A, o sea, age, una curva envejecida, para que ellos trabajen y efectúen las comparaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los máximos? En el caso de la curva envejecida tenemos un máximo que es mayor, ¿qué pasa con los puntos de inflexión? ¿Qué pasa con la contractilidad miocárdica que debería bajar? Conforme va pasando el tiempo, qué pasa con el descenso diastólico, bueno, todo ese tipo de cuestiones que, particularmente en fisiología, no son absolutas, es decir, todos somos parecidos pero no somos iguales, hay gente que envejece distinto y de repente quizás no vamos a encontrar en la misma gente de la misma edad exactamente las mismas características, se trabaja mucho estadísticamente y entonces este tipo de curvas se las ha obtenido más por una cuestión de promediar ese comportamiento, o sea, de encontrar la media o el promedio de ese comportamiento, pero bueno, digamos, básicamente en la mayoría o en la media de la población lo que se observa es una característica como las que les mencionamos. Bien, sigo yo, ¿no? Bueno, Sí, bueno, sí, ahí estábamos en el laboratorio y con una médica, ¿no? Que les facilitaba el trabajo de tomar la presión. Y sí, trabajamos, más como que nada usted alguien dijo, que efectúe el control. con sus propios valores, ¿no? Con los valores de los Exactamente, estudiantes, de los sí, exactamente. voluntarios. Sí, 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 sí. O sea, había voluntarios, les tomamos la presión arterial al principio, como les dije, para poder calibrar la forma de onda, para lograr este 120 y este 80. Y después efectuamos la técnica de tonometría, les mostramos cómo hacerlo. Tenemos obviamente equipos que son validados médicamente, les mostramos algún equipo desarrollado dentro del laboratorio que a veces usamos con fines de simplemente de investigación o de ensayo o de posibilidad de desarrollo, de equipamiento, como para que vean que dentro de su especialidad también podían orientarse al desarrollo de este tipo de actividades. Y una vez que obtenemos las mediciones, lo que nosotros le facilitamos es la posibilidad de hacer el cálculo. Obviamente, como venimos mencionando, esta es una curva que manejamos numéricamente. No podemos manejarla más analíticamente, o no tenemos una descripción matemática de la curva, así que les proporcionamos los cálculos de la derivada primera y los cálculos de, obviamente, la derivada segunda, que además los estudiantes deben verificar, ¿no? Obviamente ellos pueden
a mano, ¿no? Calcular la recta tangente donde ellos quieren, donde ellos presumen que debería tener algún tipo de valor, y verifican obviamente que este comportamiento de las curvas rojas y la curva verde es coherente. Y obviamente está indicando la presencia, como bien decía Mónica al principio, ¿no? O sea, ahora las curvas cobran valor a la hora de detectar ciertas cuestiones particulares. Quizás la derivada primera empieza a darnos nociones de la contractilidad, ¿no? A través de su valor, que ahora habla un poco de eso, y después obviamente de la presencia, dónde estarán las incisuras o cómo se comporta el descenso diastólico, si se comporta de manera más constante en términos de la derivada o no. Bueno, en fin, todo ese tipo de cuestiones son evaluadas por los estudiantes a partir obviamente del apunte que nosotros les damos, de la explicación que les proveemos y finalmente de la información que tienen del gráfico que les acabamos de mencionar. Bueno, como les comentábamos, atravesamos el 2020 y tuvimos que hacer toda esta experiencia en forma virtual, lo cual fue muy interesante porque nos dejó algunas herramientas que empleamos, que seguimos empleando en los años siguientes, ¿no? Entonces, todos los contenidos de los que les hablamos se hicieron en el campo virtual, tuvimos que hacer un encuentro virtual sincrónico en lugar de ir al laboratorio de electrónica con Leandro este, y con los estudiantes, y los grupos se armaron en el campus, en el aula virtual. Exacto. Pero bueno, después seguimos con la misma metodología. Incluso tuvimos la oportunidad de tener grabados algunos testimonios, ¿no es cierto, Leandro, de los Sí, estudiantes? ahora Que vamos a eso ver. es tan rico, tan interesante escuchar qué es lo que ellos piensan, qué conclusiones sacaron, qué les llamó la atención de la experiencia Ujú, y sobre todo en ese año tan particular, ¿no? totalmente. Ahora tenemos ese, no, primero tenemos Sí, las los presentaciones de trabajos los presentados trabajos. por los Ujú, grupos, porque la verdad que estuvieron prolijos. sí, Este, estamos mostrando uno a modo de ejemplo. Como decíamos antes, es muy importante que ellos empiecen a organizar sus producciones, a ponerse de acuerdo cómo totalmente. presentan, las gráficas, el manejo simbólico, cuando tienen que escribir algo relacionado con la matemática, digamos, parece simple, pero no es simple, y menos que menos para un alumno que recién ingresa. Así que todo esto creo Exactamente. que desarrolla una serie de habilidades que son muy importantes para que aborden después otras asignaturas de la carrera, ¿no es cierto? Ujú, exactamente. Como les comenté antes, las presentaciones las leemos cada uno de nosotros y armamos en función de eso las preguntas para las defensas individuales. Ahora sí creo que está el Ahora video. sí. Ah, así que les compartimos la opinión de algunos de los estudiantes. Me gustó mucho porque creo que gracias a que vimos todo lo que es funciones, derivadas, pude entender mucho más como Se oye muy bajito, lógica, se oye muy no hubiera leído bajito. solo el material teórico de por sí. Pongan stop Eh, y Tipo, vuelvan a poner No más fuerte. trasladarlo a una cuestión es que práctica, decís que está eso al claro, máximo, ayuda a ¿eh? entender. No sé si Sí, a el todos les problema es que pasa, si lo pues yo lo escucho cortamos fuerte. se tilda. la función y al entender cómo se manejan, siento que Lo que pude pasa es que no se entender oye nada, sí. bien la parte teórica. Lo Pude testeamos relacionar bastante, a conceptos ver. mucho mejor. ¿Hay manera de entrar al video por otro lado? Bueno, armamos el grupo de WhatsApp y por ahí estuvimos hablando y después Intento. armamos Ese se dos Nada, escucha un nada, grupos ¿se para, poquito escucha? bueno, más. Pero hablar te mejor. diría que, no sé, a ver, arranquemos de nuevo. Bueno. Poné al máximo, El máximo. problema es que cuando arrancamos de nuevo se tilda. Nosotros hemos intentado, vamos a ver ahora. Sí, no, podemos verlo, yo les muestro. Yo lo he testeado, lo testeé con mi celular y todo, por eso que se escuchara como corresponde. Ven que está al máximo hemos intentado, lo hemos amplificado y todo, o sea, está al máximo. Bueno, Quizás si se vamos puede de nuevo. aumentar, también se puede aumentar el volumen Subtítulos del no audio tiene, propio. no está A ver, vamos a intentar. Voy de vuelta. Me gustó mucho porque creo que gracias a que vimos todo lo que es funciones, derivadas, pude entender mucho más como hubiera entendido si no hubiera, tipo, si hubiera leído solo el material teórico de por sí. Y no, Tipo, no trasladarlo a una cuestión práctica, decís que eso claro, ayuda a entender. claro, al trasladarlo ahí, poder verlo,
en la función y al entender cómo se manejan, siento que pude entender mejor también la parte teórica. Pude relacionar conceptos mucho mejor. Bueno, armamos el grupo de WhatsApp y por ahí estuvimos hablando y después armamos 2 Meet para, bueno, hablar mejor. Personalmente para mí estuvo bueno porque como vinculamos lo que es el área matemática con el aspecto de todo lo que es medicina también, con lo cual yo no sabía nada con respecto a lo del corazón y eso, o sea, tenían bastante poca idea, y cómo se vincula eso a una función, a los máximos, a los mínimos, a los puntos de inflexión, fue algo que me llamó la atención. La verdad es que fue muy interesante ver cómo algo que se sentía como tan abstracto y tan lejano a nuestra realidad o sea, lo podemos aplicar en el día a día, que es tipo lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Así que nada, me pareció súper interesante. Y le dio como más valor todavía a la materia, creo. Aplicarla a algo concreto. Claro. Me parece genial porque con tan poca interacción, ya que no estamos en las aulas, mínimo poder seguir con la modalidad de grupo es sentir un poco de normalidad. Y lo que yo pude observar después Sí. en el análisis final es que Sí. en los jóvenes hay más, como más ritmo cardíaco, más cortos son los periodos, sin embargo hay menor presión. Entonces yo lo que me imaginé es que generalmente los músculos y la elasticidad de las arterias tiene que ver con eso. La verdad sí, a mí me llamó un montón la atención de que poder aplicar la matemática en un área como esta. Sí, me gustó un montón. La verdad es que yo las cuestiones así médicas no sabía casi nada y bueno, y después, bueno, relacionarlo con el tema este de que, bueno, un ciclo cardíaco ahora ya es como que son 2 intervalos, ¿no? Ya todos los gráficos se ven de forma diferente. Bueno, y como les comentábamos después, además de las preguntas que les hacíamos en la defensa individual respecto de la organización del trabajo, hicimos esta encuesta final que respondieron en forma anónima, preguntándoles un poco cómo se manejaron con el lenguaje matemático en la entrega, si tuvieron dificultad en identificar los conceptos que tenían que aplicar, los conceptos matemáticos que tenían que aplicar en el problema que tenían que resolver, si tuvieron dificultades en interpretar la información que les suministraba una gráfica, si en general aplican estos conceptos a otras áreas de estudio y si relacionan los distintos conceptos dentro de la asignatura. Después otro grupo de preguntas tuvieron que ver con el propio proceso de aprendizaje, el interés de ellos, si realmente les interesa vincular las distintas asignaturas, los contenidos, o los conceptos dentro de la misma asignatura, si suelen hacer este tipo de relaciones, y si les interesa, ¿no es cierto?, la temática. Y finalmente, les preguntamos qué piensan ellos, en qué les ha mejorado su formación esta experiencia, si prevalece el hecho de comprender, como algunos dijeron en el video, los temas abordados, comprenderlos mejor por haberlos aplicado en una situación real, si mejoró el hecho de cómo visualizan una información en una gráfica, si tuvieron un desafío a la hora tal vez de expresarse, porque eso es importante, ¿no? Expresarse oralmente. También otro desafío tenía que ver con entregar una producción escrita. Y bueno, preguntamos un poco cada uno de estos aspectos o si no le aportó, o si considera que no le aportó nada nuevo esta experiencia. Y bueno, estos son los resultados de una de las encuestas, ¿no? Bueno, así que finalmente
Nosotros consideramos que trabajar con estas metodologías permite a los estudiantes, como vimos, transmitir conocimientos adquiridos dentro de la asignatura a situaciones nuevas y de esta forma se facilita la comprensión de procesos matemáticos y no la simple repetición de rutina, de una rutina. No es lo mismo dar 10 ejercicios de estudio de función, digamos, de dar una expresión algebraica, llegar a la gráfica, que hay que hacer, por supuesto, para poder integrar los conceptos, no es lo mismo que hacer una experiencia de este tipo en la que se ponen en juego distintas habilidades que comienzan de a poquito a desarrollar los estudiantes, distintas competencias que los van acercando también a su futura labor profesional, digamos, ¿no? A la forma en la que van a trabajar cuando egresen. Y bueno, claramente resultó motivadora para los estudiantes, eso nos manifestaron todos. Tuvieron una participación activa en su propio proceso de aprendizaje, al trabajar en grupos también. Y eso nos manifestaron ellos, no solo en las encuestas, sino en la defensa de los trabajos. Y Sí, ahora, totalmente. Leandro, tenemos Y ahora, un poco para Mentimeter. cerrar y sí, y promover quizás la discusión, los invitamos, si tienen la posibilidad, aquellos que puedan, hay que conectarse aquí a mentimeter.com con este código. Nosotros ahora vamos a switchar hacia la plataforma y la idea va a ser tener 3 disparadores como para que nos comenten qué les pareció la actividad y ahí puedan hacer las consultas o las elaboraciones que les parezca necesario. ¿Mm? Yo ahora voy a switchar la pantalla, pero va a aparecer el código igual. No obstante, es mentimeter.com y les voy a poner en el chat el link por si quieren entrar de manera directa. A ver si puedo ponerlo en el link. Aquí, en el chat. Ahí les coloqué el link en el chat. Vamos a esperar un ratito que puedan conectarse. Sí. Como verán ahí abajo, tenemos a aquellos que se van conectando cuando logremos quizás una masa crítica. Ahora estamos compartiendo la presentación. En realidad Está bien. es la misma carátula. Sí, sí. Pero se ve aquí abajo, ¿no? ¿No se ve el contador? Sí, ahí abajo un contador de... El código 7998 Claro, ahí está. 8453. Ujú, arriba. Nos piden que repitamos el código. Si el código es 7998-8453 está en el chat. Sí, si presionan el link del chat, van directo. Gracias por los comentarios. Sí, Leandro, usted sí compartió audio cuando compartió el sí, sí, porque yo lo Sí, escuché sí. perfectamente, Ujú. porque nos estaban dando la sugerencia. Bueno, estamos en 19, si les parece, la idea no es quitarles tiempo. Creo que ahí paró. Así que Bueno, Ah, no, hay uno más, alguno más. Podemos esperar, ¿eh? Bueno, ¿le parece? Ay, bueno. Cada vez que digo de arrancar, se está sumando alguien más. Sí, un minuto y arranca. Bueno, dale, hacemos eso. Hacemos eso. ¿cuántos hay? ¿Cuántos respondieron?
Y ahora tenemos 23, Ujú. 24. Son 3 preguntitas nomás. Sí. Bien, ahora sí, creo que ya está. Ahora sí. Bueno, un 25. Pero sí, vamos a ir cerrando. Bueno, ¿avanzamos? Sí, hay alguien que dice que no entró, pero no veía las preguntas. No, ahora arrancan, tienen que ver la carátula. Claro, ¿Mm? Ahora arrancamos con las preguntas. Bueno, vamos con la primera. ahí está. ¿25, no? ¿Respuestas? Sí, Sí, 26. creo que ahí esto. Sí, pues faltan, se van a hacer 35, se ve que Ah, está cargando. sí. Bueno, igualmente tenemos hay una sí, tendencia, ya. como dicen en la Hay una selección. tendencia. No tanto no puso nadie. Bueno, ahí zafamos, ahí zafamos. Pero bueno, si hay alguna consulta al respecto, o alguna pregunta que quieran hacer, obviamente después tenemos alguna más. Pero bueno, adelante. Mientras tanto. O vamos a la siguiente pregunta. Leandro, ¿qué le parece? Bueno, vamos a la siguiente. Obviamente se agradece la contestación. Todavía hay alguno que está contestando, pero ¿Sí? bueno, sí. Faltan 6 en realidad, pero está. Tendencia hubo. Ujú. A veces el sistema está medio, o cuando internet está medio retrasada, bueno, el sistema no recibe. Bien, vamos a la otra. ¿Le parece provechosa esta herramienta como contenido para los estudiantes de los primeros años? O sea, la idea es aplicarla a los primeros años, justamente como para que empiecen a desarrollar esa capacidad. No obstante, nada, estamos abiertos a. Bien, tenemos tendencia también, pero hay algunas que quizás tienen alguna duda. Si quieren consultar Claro. o quieren comentar el porqué, buenísimo. Quienes tienen objeciones al respecto, ¿no? Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a Hola, todas. buenas tardes. Yo puse que tengo mis objeciones porque, bueno, sin duda es muy tajante, ¿no? Es como muy, bueno, hay algunas, por ahí se me ocurre que se le puede agregar a la propuesta eh, algo más, si se quiere, más trabajado sobre lo que los médicos suelen atender en un hospital o en una clínica, lo que sea, algunos casos particulares de padecimientos, de enfermedades concretas. Pero en general la propuesta me parece buenísima. Es motivadora por un lado, esto de ver algo concreto, algo real en lo que se trabaja, eh, y además eso mismo, el poder entender ya de entrada
que nunca una disciplina trabaja sola, como así Exacto. aislada, sino la posibilidad de entenderte con alguien que estudia otra cosa o que vive el mundo desde otro lugar, eh, motiva, sí o sí te lleva al enriquecimiento espiritual personal. Claro, gracias Juan Pablo. Ujú, Además, con lo que me decís, me hiciste acordar ujú, que los alumnos agradecen muchísimo esto de que entre nosotros trabajemos en forma interdisciplinaria, porque el hecho ya de que uno junte dos disciplinas y vernos trabajar conjuntamente, con la dificultad que eso tiene, ¿no? Porque hasta que vamos armando las actividades, tenemos lenguajes distintos, y entonces cuando el alumno ve eso, como que también lo incorpora, sabe que es posible, digamos, ¿no? Y no estar viendo todo por separado y sin claro. ningún contexto. María Valeria levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, la Ahora, buenas tardes. idea me parece genial. En realidad, la única preocupación sería en qué instancia del cursado poder implementarla. O sea, yo trabajo en primer año y realmente hay una realidad que arrancamos como con tan mala base que me imagino esto muy sobre fin de año, como que en la instancia, en qué época del año yo puedo manejar todo esto. No me lo imagino tanto para un primer año y mucho menos, supongamos, yo digo, a esta altura del año, imposible porque no tienen el manejo de todas las herramientas que necesitan. Por eso es lo de las objeciones, no por la idea me parece fantástica, pero no me imagino si yo la quisiera aplicar hoy, cómo lo podría hacer. No sé si me Mi- explico. Sí, mira, María Valeria, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, una vez que terminamos con el tema de estudio de función, ¿viste? Extremos, en la materia análisis 1, allí ya les damos la primera práctica, que en verdad es la más larga, la otra es muy simple ya a fin de año. Y bueno, y a partir de ahí, ya han visto máximos, mínimos, puntos de inflexión, a partir de ahí se van juntando en grupo, como dijo alguna de las estudiantes, incluso cuando ya no era época de pandemia, ellos seguían juntándose por Meet, eh, o en el mismo, en la misma facultad, y se quedaban un rato para ponerse de acuerdo. Una vez que vimos esos temas, ya les dábamos el práctico. A esa altura del año lo hacíamos. Y el segundo práctico, una vez que veíamos cálculo integral, pero el segundo práctico es muy breve. Claro, por eso. Esa fue la cuestión. Digo, nosotros es Ujú. como que se van demorando tanto algunos contenidos, el desarrollo de algunos temas, que es como que no es una práctica para hacerla a las apuradas. Necesita su No, pero tiempo ellos, y ellos manejan su tiempo, acordamos la fecha de defensa o de entrega primero, ¿no es cierto? Después de defensa se van haciendo, pero siempre después de haber visto todas las temáticas de estudio de función, María Valeria. Sí, bien, yo creo genial. Gracias por los aportes. No, al no, contrario. al contrario. Sí, particularmente a mí, todos padecemos esto del tiempo. Lo hemos discutido con Mónica hasta el hartazgo. ¿De dónde saca uno tiempo? Los contenidos son muy abarcativos. Cuesta. Me parece que a veces bueno, hay dos o tres aspectos que uno puede considerar. Quizás no ser tan lineales. Quizás uno presume o a veces subestima un poco a los estudiantes y podría disparar el práctico para que ellos vayan, digamos, adquiriendo ciertos saberes, quizás en forma paralela, o quizás les sirva para entender algunas cuestiones que no han entendido. Eh, Quizás el hecho de enfrentarse al práctico también permite acelerar ciertos procesos, que a veces son, o uno demora pensando que quizás no van a poder ser abordados de manera más directa. A veces es un poco jugarse, ¿no? En el sentido no digo jugarse, sino tirar los dados y decir, bueno, quizás funcione, los grupos siempre son distintos, hay cursos que a veces vienen armados de una manera, hay cursos que vienen armados de otra. Entonces, bueno, nosotros decidimos intentar llevar a cabo la actividad, tratar de no sacarles tiempo para llevarla a cabo, se viene al laboratorio un día puntual, con representantes puntuales, se hace la actividad, después, y entre ellos comienzan a diseminar qué es lo que han visto, aquellos que han ido y los otros si no han podido, y empiezan a trabajar, y creo que lo que es bueno y es interesante respecto a lo que decía Mónica, es que no solo nos ven trabajar a nosotros, sino que también eventualmente pueden hacer consultas. Entonces, es como una actividad paralela, si se quiere, ¿no? O sea, Además, el curso sigue. además, Leandro, lo importante también es la motivación, el entusiasmo Sí, para resolver la actividad.
que tienen. Sí, le Comenta ponen Karina en mucho. el chat que es de la Regional San Francisco y que en Análisis 2 usan una metodología similar. Los estudiantes trabajan de su casa, consultan por el Claro. campus, eh, o sea, más o menos se manejan de esa forma, ¿sí? Sí, totalmente igual. Obviamente esto es casi una excusa. La idea fue una pegada en el caso de juntarnos con Mónica y encontrar algo que los pueda motivar y que Mm. justamente represente aquello que después, obviamente, nosotros dentro de las actividades del grupo y las actividades de investigación implementamos y usamos. Y, o sea, no es algo que está totalmente fuera tampoco. No, O pero sea, les aparte contamos lo que yo hacemos. tengo que reconocer, Leandro, que me acerqué al grupo de ustedes con un electrocardiograma en la mano, Es ¿no? cierto, Porque es difícil es empezar a cierto. articular, pero es muy Sí, interesante. Entonces Leandro sí. me dijo, no, con eso es muy complicado. Eso para año Era superior. Y más, sí. dijimos, bueno, empezamos a ver el lenguaje común, ¿no? Porque cada asignatura tiene su lenguaje, a ver qué podíamos abordar con Sí, los temas que veían los estudiantes y salió esta experiencia, digamos. totalmente. Ujú. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, así cerramos. Vamos con la última. Ahí va. Tiene un objetivo la pregunta, pero bueno, tiene que ver con si implementaría una actividad similar. Hay quienes lo están haciendo y quizás Sí. haya, pero nos ha pasado ya en algunos talleres. Ahí va, los coloraditos son los que me interesan. Bueno, es que no todos son del área matemática, ¿no? Que de Claro, otra sí, sí, disciplina uno sí, piensa cómo lo hago, totalmente. con qué conecto. Y sí, hay que buscar, pero me parece que incluso hemos hablado con Mónica bueno, dos cuestiones, ¿no? Los coloraditos y los celestes. Nosotros porque tenemos quizás el instrumental, tenemos la manera, conocemos un poco el paño, un poco lo que decía Juan Pablo, podemos vincularlo. Hemos decidido de hablar de envejecimiento, pero podríamos hablar vinculado a hipertensión, por ejemplo, o a cuestiones más de patologías. No quisimos complejizar por ese lado, pero puede ser. Eh, pero sí, quizás encontrar algún tipo de temática que los conecte. Me parece que eso es lo más importante. Nosotros lo que vemos es que los estudiantes están como, o se sienten un poco desprotegidos cuando arrancan porque no tienen contacto directo con la carrera y verdaderamente no saben a lo que se van a enfrentar. Entonces este tipo de cosas a veces los ayuda y se dan cuenta de que lo que aprenden tiene aplicabilidad directa, ¿no? O sea, es difícil hacerles entender el porqué de una derivada, el porqué de una integral, y finalmente estamos hablando de operaciones que son muy, muy básicas, pero de las cuales se puede obtener un montón de información, y eso es lo que les hace hacer el clic, ¿no? Muchas gracias nuevamente y los invito a esto, ¿no? A seguir trabajando en esta línea, seguir compartiendo este tipo de experiencias